tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen para opinar este lunes post-electoral, el día después, y bueno, evidentemente será el tema central de este Para Opinar. Y con gusto presento a mis compañeros con quienes tendré el placer de compartir esta mesa de análisis y de debate. Juan María Naveja. Juan María, muchas gracias. Maite Noriega y Juan Carlos Zúñiga. Excelente mesa. ¿Qué tal el día después? Inicio contigo, Maite. Bien, bueno, despertando ya con los resultados. Tenemos más resultados que ayer. Tenemos resultados contundentes que nos hablan de cambios importantísimos. La Ciudad de México, por ejemplo, había estado en manos de la supuesta izquierda desde hace muchísimos años, desde hace varios lustros, y ahora la alianza opositora, bueno, pues se lleva poco más de la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México, lo que habla de, bueno, pues que había un cierto descontento con la manera en la que Morena manejaba la Ciudad de México, y estos triunfos son ya, pues podríamos decir, contundentes. Me llama la atención la declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, diciendo que todo se debe a una campaña de desprestigio. Lo dijo el presidente, de hecho, Y ella lo ratifica. Entonces aquí te das cuenta de que, si bien a lo mejor se dan cuenta de sus errores, por lo menos públicamente no los reconocen. Y el presidente dijo que, bueno, que era mañana, tarde y noche los medios en su contra, en radio, en televisión, en todos lados. Una victimización terrorífica. Me parece bien que haya una victimización de este tipo, porque por lo menos no se alzaron con el discurso del fraude, y yo me atrevo a decir que esto se debe principalmente a la llegada, a la cercanía de Kamala Harris aquí en Guatemala, aquí bajito, y a la próxima llegada esta noche de la vicepresidenta de los Estados Unidos, que ellos sufrieron en carne propia lo que fue el discurso de fraude del señor Donald Trump. Oye, ahora que mencionas de Kamala Harris, estamos esperando que llegue a México esta noche, la reunión mañana, con el antecedente de esta reunión en Guatemala, en donde de buenas a primeras dice, por favor, no vengan. Así es de que interesante, vamos a ver qué es lo que pasa con México en esta reunión. Pero bueno, ese será un tema posterior a lo que hoy estamos viviendo. Juan María Naveja, hablaba Maite Noriega del tema de la Ciudad de México, pero está el tema del Congreso, está el tema de las gubernaturas, se habla de 11 de 15 para Morena, y aquí la pregunta es si hay un perdedor o un ganador, si Morena pierde, si Morena gana, o ambas cosas, Juan María. Yo creo, Paco, ¿qué tal? Maite, Juan Carlos, qué gusto saludarlos. La verdad es que, y saludar a la audiencia, la verdad es que todos ganan y todos pierden, Paco. Hay que subrayar en esto, en el caso de Morena no tenía gubernaturas, se está alzando con la mitad del país de gubernaturas, entonces no les fue mal. Sí, ciertamente la Ciudad de México marca derroteros en todos sentidos. La Ciudad de México, recuerden ustedes, cómo abre el camino en algún momento para el PRD cuando empiezan ellos esa avanzada, que quitan inclusive el corredor azul, que el PRD empieza a tener una fuerza, y no cabe duda que vamos a ver de qué manera cambian las cosas. A mí me parece, Paco, y esto lo estoy pensando en este momento, cómo la fragmentación que se está difundiendo hoy no va a ayudar a superar la división que traemos en el país. Eso de que la Ciudad de México quedó dividido entre los clasemedieros y ricos y los pobres del oriente de la ciudad. Porque sí, lamentablemente queda fragmentada la Ciudad de México de esa manera, con Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac. Sorpréndete, Tláhuac después de la tragedia vota por Morena. Y del otro lado están las otras alcaldías que son un tanto cuanto más pudientes. Más fifí. Sí, y estás hablando de Naucalpan, de Atizapán, de Metepec en el Estado de México. Un despertar en la Ciudad de México y un despertar también en el norte del país, en donde no pintaba Morena, y ahora
tiene un bastión interesante. Pues se llevaron las dos bajas, ¿no? Se están llevando las dos. Sonora, sí, que ya nos dirá Juan Carlos cuál es el ambiente por allá. Hubo una expresión que recordará Juan Carlos cuando le preguntaba, bueno, y si no gana el Borrego, le dijeron, pues de Sonora, te acordarás, Juan Carlos, de esa expresión en la entrevista. Pero lo que decía Maite, creo que vale la pena. Pocas mañaneras tan desafortunadas como la de hoy, la del presidente de la República. Eso, Paco, de decir, se portaron bien. Los del crimen. La delincuencia organizada se portó bien. Se portó bien. Pero lo otro es lo más relevante. Claro, pero es una frase desafortunada. Y la siguiente, responsabilizar a la prensa, a los medios de comunicación de la caída en Ciudad de México. A ver, Paco, todos checamos los medios de comunicación desde temprano. Desde las 7 de la mañana no hay programa de radio, de televisión, de internet que no esté replicando lo que el presidente está diciendo. El presidente tiene una resonancia muy fuerte. Si bien es cierto, dice el doctor Luis Estrada, que en Facebook no corresponde a su número de seguidores, pero sí podemos observar cómo la mayoría de los programas le da seguimiento. Creo que aquí hace falta un poco de autocrítica y aceptar la parte que les corresponde de que en la Ciudad de México, pues es un mensaje. El otro sería, no perdamos de vista, el presidente recibió 30 millones de votos en 2018, ahora recibe 18 millones en el Congreso Federal. Sí, interesante, sin duda. A ver, Juan Carlos, yo sé que te encantan los números, el organigrama y todo esto. 11 gubernaturas para Morena, Baja California Sur, Campeche que todavía está muy apretada, tal vez la más apretada, con 3 candidatos con muy poca separación de puntos entre uno y otro. Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 11 gubernaturas, todavía los números finales estaremos ya viéndolos en más o menos un par de horas y bueno, por supuesto el domingo ya el registro oficial. 2 para el PAN, 1 para Movimiento Ciudadano y el tema suena interesante, Juan Carlos. Sí, yo recuerdo hace 2 o 3 semanas que platicábamos en este espacio y el tema era que Morena se preveía que ganaría menos gubernaturas, que ya iba rumbo al fracaso electoral, que ya se había debilitado en los estados de la República. Algunas encuestas manifestaron esa posibilidad de que iba a ganar menos gubernaturas de las que había prometido que alcanzaría justo antes de iniciar el proceso electoral en septiembre del año pasado. Y finalmente Morena gana por lo menos 11 gubernaturas, bueno, 10 seguras, 11 está Campeche, pero también en lo local, arrasa en los congresos locales, arrasa en las presidencias municipales más fuertes o más pobladas de estos estados de la República. Y mi conclusión es que en México hay mucho chairo de closet, mucho chairo de closet. ¿A qué me refiero con chairo de closet? Está tan polarizado el país que alguna persona de clase media, sobre todo, que exprese públicamente su apoyo al presidente, se le vienen encima con toda rudeza sus amigos en el Facebook, sus contactos en el chat, sus vecinos, en fin, hay mucho chairo de closet que creo que en esta elección no quiso decir por quién votaría porque le caería al mismo tiempo una andanada de críticas, de señalamientos, de que vas a provocar que esto sea Venezuela, que ya viene el comunismo a México, que viene el autoritarismo y viene la represión, que el presidente López Obrador está haciendo pedazos el país y demás. Y entonces lo que se expresó en estos estados de la República, creo que son los chairos de closet, que nunca emitieron una opinión, que escondieron su intención y que a la hora de la hora fueron y votaron por Morena. Y esto es coincidente con la popularidad del presidente en estos estados de la República. La popularidad es del 60-70%. ¿Cómo se iba a creer que iba a perder Morena en estos estados si la popularidad del presidente está en esos niveles cuando los electores ubican como el gran
personaje de Morena al propio presidente. En el caso de Sonora, por ejemplo, muchas personas que votaron por Morena no sabían ni siquiera quién era el candidato a la gubernatura, pero votaron por Morena porque apoyan al presidente. Así que yo creo que estas son las reflexiones que tiene que hacer la oposición en el país. Creo que uno de los grandes perdedores no es el presidente, que pierde 50 diputados en la Cámara de Diputados, es la alianza Va por México, que generó una enorme expectativa de que iba a equilibrar más las cosas, y creo que se equivocaron al presentar candidatos a los mismos de siempre, las mismas caras, las mismas trayectorias sucias. Entonces el elector estuvo entre la disyuntiva de votar por los corruptos del pasado o quedarse con los que se están equivocando en el presente. ¿Qué te parece ese punto de vista, Maite? Bueno, pues creo que tiene algo de razón. Hay mucha gente que pues en encuestas se abstuvo de manifestar su preferencia. También el número de indecisos había disminuido, pero había mucha gente que no lo manifestó abiertamente, y esto ya sucede en todas las elecciones, y de hecho es una práctica común en todos los países, que la gente le dé miedo manifestar cuáles son sus preferencias electorales. Yo creo que aquí, cuando te pones a ver las gubernaturas y cuando te pones a ver los triunfos, te das cuenta que el gran perdedor es el PRI. No logra conservar los estados que gobernaba, y esto nos habla del castigo a ese partido, precisamente por la ola de corrupción. Además, no se nos olviden las acciones efectistas de este gobierno, ¿no? El mero día de la elección, la captura del exgobernador y de su hija, que por supuesto incide, ¿no? Y le hacen ver a la gente cosas, y por eso se hizo en este día, no fue casualidad, no lo tenían perdido y de repente, ¡ay!, salió del súper. No, entonces sí nos damos cuenta de que sí había toda una estrategia perfectamente planeada para recordarle a la gente cuál es la calidad moral de los gobernantes de los otros partidos. Me parece que en este sentido sí el gran perdedor es el PRI, aunque con la alianza en la Ciudad de México, bueno, pues se reivindica un poco. Lo mismo sucede en el Congreso. Me resulta importante que la oposición haya tenido este avance, porque a lo largo de 3 años vimos una oposición profundamente desdibujada, una oposición inexistente, es más, ¿no? Una oposición más bien obsequiosa con el partido en el poder, y esto sorprende a la hora de la elección, porque así como había chaeros de closet, había también muchos opositores que también estaban escondidos y eran de closet, y a final de cuentas salen y reivindican. Yo creo que aquí la lectura es que nos gusta más la pluralidad. La preferimos, a lo mejor nos divertimos más cuando México es plural, ¿no?, que lo que estábamos viendo. Así es. A ver, tocaste el tema de Roberto Sandoval, y ayer en la noche, en la cobertura especial de Voto por México, le preguntaba aquí mismo en el estudio a Luis Carlos Ugalde de Integralia este mismo tema, si iba a incidir o no. Y él decía, no va a incidir, no tiene por qué. Y hago esta mención porque también en las encuestas a lo largo del proceso siempre marcaron al ganador hasta ahora allá en Nayarit, Miguel Ángel Navarro. Siempre lo marcaron como el vencedor, y la distancia entre los candidatos era sumamente amplia, como finalmente lo fue. Sí, entonces no, a lo mejor no incide en ese lugar, porque además tampoco estábamos los periodistas tan ocupados de otros asuntos que no se le dio la gran difusión. Se dio la difusión que existía, pero bueno, tampoco era el momento como para echarle limoncito a la herida y estar escarbando en ese asunto, porque había otros asuntos en juego, y había el interés por los resultados, el interés por la manera en la que se estaba llevando la elección. Había un cierto temor porque de hecho fue y esta ha sido una de las elecciones más violentas, un proceso electoral muy, muy violento. Entonces, cuando el presidente dice que se portó bien la delincuencia y que ellos estuvieron al tanto de cuidar a los ciudadanos, pues bueno, los cuidaron un día,
porque la campaña y la cantidad de asesinatos nos hablan del descuido gubernamental cuando la función principal del Estado es preservar la integridad física de sus ciudadanos, de sus gobernantes. Punto a destacar, sin duda, es anoche hablábamos aquí en Voto por México sobre el tema de si era una elección histórica o no. Pues si ayer no lo era, hoy seguramente lo será y el domingo se subrayará. 6 mujeres a cargo de los gobiernos estatales en el país. Nunca en la historia había ocurrido una cosa así. Creo que hasta ayer solo había 6 o 7 mujeres, pero en la historia como gobernador. En la historia. Así es. De la historia. ¿Cómo ver esto, Juan María? Y bueno, por supuesto, Maite. Bueno, a mí me encanta la idea, me parece muy importante el trabajo que hicieron las mujeres, porque además en una elección como se pintaba, era un acto de valentía lanzarte de candidato, era de verdad un acto de valentía y a la mejor de temeridad, ¿no? Era una osadía porque estábamos viendo hacia dónde estaba la violencia y que estaban muy, muy vulnerables, porque en ningún momento se le dio una protección cabal a los candidatos. Se hablaba de la protección y que la tenían que pedir, cuando a final de cuentas yo creo que es una obligación del Estado que está incluida entre sus funciones fundamentales preservar la vida y la integridad de los ciudadanos, de los gobernados, como para tenerla que pedir. Me parece que fue una temeridad de muchas, una muy plausible temeridad de muchas mujeres. Y bueno, esto nos habla de que cuando hay piso parejo, cuando hay posibilidades, las mujeres saben abrirse camino. Por supuesto, hay que recordar y dar las gracias a las que abrieron camino antes. Ahí tienes a una Beatriz Paredes en Tlaxcala, tienes a una, hablábamos de la exgobernadora de Colima, de Griselda Álvarez, una poeta de primer nivel, y una gobernadora que de verdad se aventuró a tomar unas decisiones también muy, muy osadas, ¿no? Que ahí déjame interrumpirte, justamente, Juan María, Griselda Álvarez, Colima, y hoy, de acuerdo con estos resultados, Colima, sí, se cambia la alternancia, valga por primera vez, y sería la segunda mujer en encabezar el gobierno. Así es la primera vez que Colima no tendrá un gobernador del PRI o gobernadora del PRI. Y pues yo a lo que decía Maite agregaría, aparte si tú excluyes a Evelyn, que ya sabemos todo lo que representó el proceso en Guerrero, y esperamos lo que sucede en Campeche, estás hablando de mujeres brillantes, ¿eh? Sí. O sea, Marina hizo un gran papel en Mexicali, no fue gratuito que la nombraran candidata de Morena a la gubernatura del Estado. Y eso es expanista además, Paco. Estamos hablando de alguien que viene de las filas del PAN. Estamos hablando de Lorena Cuellar, que fue como legisladora una piedra difícil para Morena, porque llegó a exponer posiciones duras, fuertes. Pero hicieron buenas contrataciones. Así es, es lo que yo digo, no solamente estamos hablando de que sea la paridad para presentarla como una concesión a las mujeres, no, están ganándose a pulso su sitio y vamos a ver, una vez que tengamos el balance, qué porcentaje fue de voto femenino. Ahora, por lo que decía Juan Carlos, Paco, Maite, Juan Carlos, si nos remontamos a principio de año, la mayoría de los encuestadores le daban mayoría calificada a Morena, no daban nada por la alianza. Y yo aquí a la alianza en lo que estoy de acuerdo con Juan Carlos es que los partidos hicieron la parte sucia, pero los empresarios, los particulares, los ciudadanos hicieron un gran trabajo, porque esto que fue el voto útil, me parece que esa es la parte que tuvo una parte significativa en este proceso electoral. Creo que, yo no sé si les pasó a ustedes, a mí muchas personas me hablaban para decir, oye, ¿por quién votar? Para el voto útil. Para el voto útil, sí. La gente entró a ese terreno. Lo de Roberto Sandoval, a mí me parece que ya era destiempo. Aparte, yo creo que de los que entrevistaste ayer, Paco, y entrevistaste a todos, Miguel Ángel Navarro fue el más mesurado. Teniendo ya una ventaja amplia, y es el estilo. Así es Miguel Ángel Navarro, es un senador con una ubicación
viene... También, ahora sí se pudo, porque ya la había buscado. Ya la había buscado, sí, así es. Y además también, ¿cuántas veces fue el presidente a Nayarit, mi querido Paco? Sí. Así, ahí se presta para otras circunstancias, pero creo yo que Miguel Ángel Navarro fue un nayarita bien aceptado en ese terreno. Entonces, me parece que habrá mucho que ir analizando, porque también las encuestadoras, Paco, les falló. No, bueno, ahora sí desaparecieron aquí, y reitero aquí, en Mega Noticias decidimos no tocar a las encuestas de salida, justamente por eso. Vaya, muy cargadas a veces de un lado o de otro, muy cerradas, porque no tenían las herramientas para tomar una encuesta más clara de una fotografía que requeríamos en México. No se pudo, simple y sencillamente, y no es la primera vez, ¿eh? El tema de las encuestadoras en México es todo un tema, ahí se mantienen, pero bueno, difícil. Juan Carlos, tu punto de vista. Importante, sí, el dato de que Morena y sus aliados y sus partidos amigos tendrán que negociar cualquier reforma constitucional a partir de la próxima legislatura, porque no alcanzan las 2/3 partes que se requieren en la Cámara de Diputados para hacer cambios a la Constitución. Ya veíamos que había la intención, o hay la intención del presidente, de realizar varias reformas constitucionales en el segundo tramo de su mandato. Entonces, esto únicamente será posible con el consenso de los partidos de oposición, y me refiero al PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Creo que aquí Movimiento Ciudadano es otro de los grandes ganadores de esta contienda, porque además de la gobernatura de Nuevo León, pues le redituó ir solo a Dante Delgado y Movimiento Ciudadano, y será entonces el partido que en la Cámara de Diputados sea la bisagra para las reformas del presidente López Obrador, o sea para que pase, o sea para que se torpedee una reforma lo pone en una constitucional. condición difícil, ¿no, Juan Carlos? Con esos rumores de que trabajaba para Morena, ¿no? Yo creo que Dante trabaja para él, ¿no? No trabaja para nadie más que para él, ¿no? O sea, no creo que trabaje para Morena. Si le conviene Morena, trabaja con Morena. Si le conviene la alianza, pues se va con los de la alianza. Si le conviene ir solo, pues se va solo y la hace de come solo. Es como el Verde, ¿no? Ya vemos ahora al señor exgobernador Velasco, que dice que están analizando ver si continúan con Morena en la alianza. En la coalición Juntos Haremos Historia. Pues a lo mejor ya vio algo para el 24, entonces ya van a saltar para el que ganen en el 24, y así, pues digamos que son partidos que trabajan para sus propios intereses, ¿no? Yo creo, MC trabaja, o sea, Dante trabaja para sí mismo, no sé si para el presidente o no, pero es uno de los grandes ganadores de esta contienda, Movimiento Ciudadano, y por supuesto los equilibrios en el Congreso. La expectativa que provocó la alianza Va por México era de que iban a arrasar hasta con la mayoría simple en la Cámara de Diputados, pero bueno, quitaron la mayoría importante, que es la de las reformas constitucionales, y generaron una gran expectativa que no cumplieron. Para mí, desde esa perspectiva, la alianza pierde. Vaya. Pues vamos a hacer una muy breve pausa, no le cambie, vamos a seguir hablando en este entorno del día después de la elección. Regresamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí en Para Opinar. A ver, antes del proceso electoral lo platicamos aquí en Para Opinar y por supuesto aquí en Mega Noticias, el tema del postelectoral, y lo vislumbrábamos como un problema grave de impugnaciones, de procesos, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, a la luz de lo que prácticamente ya se tiene por arriba del 95% del cómputo del PREP, ¿cómo ver esta situación, Juan Carlos? Creo que la declaración del presidente esta mañana dio un poco de certeza a la etapa postelectoral, porque pues si bien critica a los medios de comunicación, que dice le están duro y dale a él, y responsabiliza a los medios de comunicación y a los críticos de su gestión por las derrotas en la Ciudad de México, no dice nada de la Cámara de Diputados, es decir, no alega fraude, no alega trampa, respeta al Instituto Nacional Electoral, no critica al Instituto Nacional Electoral, asume una actitud más de presidente que de jefe de partido,
más de presidente que de candidato, como lo vimos en los últimos meses, como prácticamente el candidato de Morena a todos los puestos de elección popular, como se metió en el proceso electoral y que el Tribunal Electoral y el INE se lo señalaron. Creo que el presidente ofrece certeza, creo que eso va a, digamos que, a despresurizar o a destensar una situación de conflicto postelectoral, además de que pues, en elecciones locales Morena gana prácticamente muchos espacios y en donde hay poco margen, pues creo que va a prevalecer la prudencia. Yo no veo una situación, bueno, Ernesto Gándara en Sonora ayer hablaba con 15 puntos de diferencia entre Alfonso Durazo y Ernesto Gándara, hablaba de revisar voto por voto, casilla por casilla. Entonces quizá venga de la alianza más que de Morena. No le da, pero fíjate, Paco, en lo que está diciendo Juan Carlos, yo hoy sí vi a un jefe de partido en el presidente de la República. A diferencia de lo que dice Juan Carlos. Yo no había visto a ningún presidente, y mira que hemos visto algunos muy metidos en los procesos de partido, que tuviera una participación hablando. Nos fue así, nos fue de tal manera. No, el señor es el presidente de todos los mexicanos. Aún con los resultados de ayer, él tiene que responder a todos. Ya sabemos que él es el líder moral de Morena, como antes sabíamos que el primer priista de la nación era el presidente de la República, pero nunca habíamos visto una acción tan abierta, incluso mostrando las gráficas y mostrando la votación. Todo del INE, por cierto. Sí, por cierto, sí. Y en lo que dice Juan Carlos, me parece que también allí hubo una equivocación, creo que generalizada, porque todos decíamos, nunca ha reconocido una derrota. Pues no, ahora no salió a impugnar ningún resultado. O sea, creo que aceptó lo que no le fue mal. Oye, con 11 gubernaturas, así es. ¿Qué impugnas, no? No, y lo que él dijo, no nos fue mal, lo dijo, así lo concibe él, ¿eh? Así es. Así lo concibe en el momento que dice, tenemos la mayoría simple, descalificó la existencia de mayoría absoluta. Se trompicó, es muy simple, el presidente no explicó algo tan sencillo como decir, hay 3 tipos de mayoría, la relativa cuando tienes más legisladores que el otro, la siguiente que es la mayoría simple, que es 50 más 1, y la mayoría calificada que te da 2/3 partes de la Cámara. Así era de simple, pero él empezó en el afán de llevarse entre los pies a algunos, a dar explicaciones de diferente índole. Pero sí creo que esa parte, el presidente de la República ya se anunció en campaña, Paco, ya dijo que ahora a él le corresponde empezar a ganarse lo que sigue el 21 de marzo con la revocación de mandato. Con la revocación de mandato. A ver, Juan Carlos, por alusiones. Yo sí vi, es que la expectativa que se había generado de que el presidente iba a tronar contra las instituciones electorales, iba a tronar contra la oposición, lo que pasó en la Cámara de Diputados, si bien no cumple la expectativa que yo tenía por la expectativa que ellos generaron de que iban a ganar más espacios, si bien, pero sí está perdiendo el presidente en la Cámara de Diputados la posibilidad de hacer reformas constitucionales y sí está perdiendo esta situación. Entonces, ante esa circunstancia, creo que midiendo al personaje y conociendo su trayectoria, el presidente fue prudente ante el resultado de la Cámara de Diputados. A ver, justamente en ese entorno, Maite Noriega, te pido de favor, explícanos qué implica el resultado en la Cámara de Diputados. Hace un momento hablaba Juan María Naveja y también lo hizo Juan Carlos, de la mayoría absoluta, de la mayoría simple, de la mayoría calificada. Aparentemente se queda en la simple. ¿Qué implica? Sí, algunos dicen que la mayoría simple es la mayoría absoluta, porque sí, el 50 más 1 ya es mayoría absoluta, sí, con eso ya la tienes. Y la otra es la mayoría calificada, 3/4 partes de los legisladores en la Cámara de Diputados, que esta es la que le permitió, con esta sobrerepresentación tramposa que tenía, precisamente lograr estas reformas que le han generado muchísimo malestar, no solamente en México, sino también en otros países de los cuales dependemos económicamente, lo cual también es importante comentar. Pierde en el Congreso la posibilidad de hacer estos cambios en los que estas reformas
a las que exigía que no se les cambiara ni una coma. Entonces, esta posibilidad la pierde, pero no la pierde del todo. O sea, podrá hacerlas si sabe negociar con los partidos. Y ya habíamos comentado, está el Verde, que es el mercenario por excelencia, y está Movimiento Ciudadano, que yo comentaba. Y el PT, que bueno, pinta, ¿no? O sea, y el PT, pues por supuesto, le dará todo lo que le pida, ¿no? Por 3 monedas, lo que sea, ¿no? Ya no está en una posición tan importante como para vender tan caro su amor. Sería Movimiento Ciudadano el que lo podría vender caro. Lo que sí es importante es que sí gana una mayor representatividad Morena en el país, ¿no? En el espectro de la República Mexicana. Y esto también creo que le debe resultar grato al presidente. Yo no sé qué tantas expectativas tenía en ese sentido, porque ellos se confiaban mucho a la Ciudad de México que ha sido de ellos, por así decirlo, de esta supuesta izquierda en la que yo nunca he creído, que tenían la Ciudad de México. Vaya, Tlalpan la pierde, ¿no? Que era la delegación de la jefa de gobierno. Entonces, yo creo que lo que pierde es la posibilidad de hacer cambios sin preguntarle a nadie, sin hacerle caso a nadie, sin escuchar a nadie. El famoso Parlamento abierto había sido una farsa a lo largo de todos estos años, y entonces en este momento las cosas cambian. Y a mí me parece que está muy, muy bien el hecho de que tengamos un Congreso más plural. Yo creo que impedirá que se hagan muchos cambios como los que se han hecho y que vulneran la democracia. Me llama la atención el hecho de que ayer salió el decreto para ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ayer comentábamos que esta ya no había salido, pues sí salió. Y esto abre el camino para que el presidente siga pensando en la otra, no porque él quiera, sino porque el pueblo se lo pida, ¿no? Este pueblo que le dio tantos triunfos en la República, que además, vaya, son 10 gobernaturas, no son cualquier cosa, y es el norte del país. Eso también es importantísimo. Hay que entender lo que representa hacerte con el norte del país. Sí, dijo esta mañana, me voy a apurar por si me mandan a Tabasco para dejar más avanzado el proyecto. Esto hablando de la revocación de mandato. Interesante. A ver, en este entorno pondrá las cosas mucho más interesantes al interior del Congreso. Habrá verdaderamente un equilibrio de fuerzas, déjeme decirlo así. Y esta parte importante que mencionan Maite, Juan María, Juan Carlos, el tener que negociar. No se me antoja difícil, ¿eh? Pero sí es complejo, no. Paco, sí es complejo la negociación por la alianza, ha establecido también una alianza legislativa. Pero ha tenido, por ejemplo, se los comento, ha tenido apoyos del PRI. Sí, no, por supuesto, pero la Alianza Va por México hizo además una alianza legislativa. Si además, con lo que decía Juan Carlos, si además de no haber logrado los propósitos, no cumplen con los propósitos, porque hablaron de regresar a las estancias infantiles, hablaron de asegurar varios programas que el presidente los ha disminuido. Entonces, eso me parece que allí ellos tendrán una responsabilidad. Y algo muy importante de lo que estaba diciendo Maite, es inoportuno, Paco, el que hoy aparezca en el Diario Oficial de la Federación lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo de la ampliación del mandato de Arturo Saldívar. Y les voy a dar por qué un dato mayor. Hace unas horas fue un verdadero desafío para el presidente de Guatemala enfrentar la rueda de prensa que tuvo con Kamala Harris. Porque los reporteros que venían de los medios estadounidenses, el tema que trae Kamala Harris es la lucha contra la corrupción. Es un tema que van a tratar, y lo dijo Kamala Harris, el presidente Biden está convencido de que hay que tener un poder judicial fuerte y una lucha contra la separación de poderes. Así es, entonces me parece que este tema puede ser muy delicado por si mañana hay rueda de prensa, por si mañana se da alguna situación, viene acompañada de su propia fuente.
y al presidente Yamatei, la más bajita, Paco, se la pusieron: señor presidente, usted no ha combatido la corrupción por esto y por esto. Sí, terrible situación, ya estaremos viendo mañana. Pero a ver, Juan Carlos, tu punto de vista en el entorno del Congreso. Insisto, no se me antoja difícil las alianzas y las negociaciones con otros partidos ahí en la Cámara. Sí, bueno, Juan María Naveja toca un punto importante. Hay un compromiso de los partidos de la alianza de ir juntos en el legislativo. Esto quiere decir que tendrán que asumir posiciones en conjunto y el PRI entonces tendrá que hacer honor a su palabra y no, digamos, que opinar distinto que el PAN y que el PRD en algunas reformas o en algunas propuestas que haga el presidente, porque hemos visto que en algunas decisiones trascendentes el PRI ha apoyado al presidente, lo ha apoyado bastante. Los que no lo han apoyado son más bien el PRD y el Partido Acción Nacional. Eso por un lado. Y por el otro, la mayoría simple la tiene Morena, pero con los aliados. Es decir, sigue necesitando al PT, sigue necesitando al Partido Verde, sigue necesitando el Partido de Encuentro Solidario, no sabemos cómo va a quedar, pero sigue necesitando estos partidos políticos para alcanzar los 250 más uno de los legisladores. Solo Morena tiene unos 210, 220 diputados. Van a necesitar los diputados del Verde y los diputados del Partido del Trabajo, y para la mayoría que se requiere para reformar la Constitución, ahí sí va a requerir de Movimiento Ciudadano o del PRI, PAN, PRD o de la Alianza. En ese sentido tendrá que negociar, o en contraparte no podemos descartar que la Alianza pueda convencer al Verde de que se les una. No veo al Partido del Trabajo, pero entonces que si se les va el Verde, entonces ahí la correlación de fuerzas cambiaría. Oye, aquí, y se lo pregunto a los tres, aquí la parte más escabrosa de estas negociaciones es que si hay negociaciones, el objetivo principal no es el beneficio al país. Así lo veo yo, ¿eh? Pero fíjate, Paco, a partir de hoy, y de alguna manera ayer fue muy interesante lo que nos decía Patricia Mercado. Patricia Mercado. Lo que nos decía con respecto a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano habla de una tercera vía. Esa tercera vía significa el 24, ¿sí? No sé si con Enrique Alfaro, con el propio Dante, no sé con quién. Pero lo que decía Juan Carlos hace rato, el precio que va a tener Movimiento Ciudadano va a ser primero el de Partido Bisagra, con los legisladores que pueda alcanzar. Pero hoy yo les preguntaría, compañeros, ¿al presidente se le cayeron las cartas? Porque lo de Sheinbaum es una caída. Marcelo ya venía bocabajeado. Y quien curiosamente está ganando más es Ricardo Monreal, porque quien gana la alcaldía Cuauhtémoc es alguien que viene de las filas de Ricardo Monreal. ¿Y la gubernatura en Zacatecas? La gubernatura del hermano en Zacatecas. O sea, vamos viendo cuál va a ser la carta que el presidente va a seguir impulsando con miras al 24, y veremos en el caso de, por ejemplo, de Acción Nacional, cuál va a ser la recomposición, si Ricardo Anaya seguirá siendo una carta viable. Estamos viendo cómo Enrique de la Madrid empieza a aparecer como posibilidad por parte del PRI, inclusive para alguna alianza. Creo, Paco, que con lo que dices... Maru Campos puede ser una carta para el 24. Entonces, pero por lo que dices, también el 24 va a contar en las negociaciones. Lo que decía Juan Carlos, si el Verde está sintiendo que puede tener pies para el 24, pues a lo mejor va a querer jugar con otras cartas, ¿eh? A ver, en ese entorno, Maite, ¿está arrancando ya esa carrera hacia el 24 a partir de hoy? Sí, claro, no es nada descabellado, por supuesto. Hay veces que desde el primer año se vive el quinto, ¿no? Sí. Entonces, no es extraño, y el presidente así lo ha planteado. Entonces, sí, por supuesto, lo que comentaba ayer Patricia Mercado y que hoy tan atinadamente recuerda Juan María, pues es esto, ¿no? O sea, hay que ver hacia el futuro. Sí, no es nada más el hoy, como no fue el hoy de Andrés Manuel, la mayoría, ni los cambios que ha querido hacer no son para hoy precisamente, eran para un futuro. Ahora, habrá que ver, pensando en el 24, si siguen siendo viables
los megaproyectos del presidente, ante la posibilidad que plantea esta elección con la pérdida de posiciones, el 24 podría, o sea, la visión del 24 podría ser que en el Congreso le echen para abajo algunos de sus megaproyectos, con lo cual la cuarta transformación quedaría absolutamente trunca, ¿no? Así es, sin duda. Rápidamente, antes de terminar para opinar, hemos tocado varios de los puntos importantes, interesantes. Este tema de las 6 mujeres que presumiblemente serán gobernadoras en nuestro país es vital. Pero hay otro tema que me parece que es fundamental. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer con la participación ciudadana? Hoy lo decía Lorenzo Córdoba, 52% de la participación, cuando aquí con analistas, con ustedes mismos, en muchas oportunidades hablábamos de que no llegaría arriba del 40%, 45% tal vez, si era muy buena. 52%, a mi juicio, es extraordinaria la participación ciudadana. Y por el otro, lo comentábamos anoche, Maite Noriega, el tema del Instituto Nacional Electoral y lo terso que generó esta competencia, esta jornada electoral ayer, en la que, vamos, no hubo un solo brinco que dijera hay fraude, hay trampa, están mal. Y yo creo que merece, por supuesto, un aplauso. Fue impecable el trabajo del INE, la organización de esta elección fue impecable, sobre todo porque hay que añadir el otro factor, que es el factor pandemia. En medio de la pandemia logran armar, esta es la elección más grande, más de 93 millones en el padrón electoral, más de 1 millón de ciudadanos contando votos y en las casillas, 162,000 casillas. Perfectamente capacitados, 162,000 casillas, y además se instala el 90 y tantos por ciento, ¿no? O sea, casi el 100% de las casillas. No le puedes cuestionar. Vaya, es un récord perfecto. 130, es un récord perfecto del INE, ¿no? Entonces, me parece que después de este ataque que se le da al INE, que además no permea en la ciudadanía, porque la ciudadanía sigue confiando en el INE, va a votar por el INE, se arma una campaña ciudadana de yo estoy con el INE y el INE no se toca, que es una respuesta al presidente, pero sobre todo esta votación de más de 46 millones, no sé, que sería la mitad de los 93 que están en el padrón, bueno, te habla de la confianza ciudadana en el INE, porque la gente fue a votar en las elecciones que organizó el INE. Y la gente entendió que no son los funcionarios del INE los que cuentan las boletas, son los ciudadanos. Y esto me parece que es muy importante porque el presidente quiso hacer ver lo contrario, ¿no? Que eran Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que contaban los votos y tachaban los de Morena o los tiraban a la basura, queriendo distorsionar el trabajo del INE. Me parece que la ciudadanía, yo creo que es un triunfo ciudadano porque el INE es un órgano ciudadano, porque no nos lo regaló ningún gobierno, ¿no? Es una conquista ciudadana que se ha perfeccionado a lo largo de 3 décadas y esto nos debe llenar de orgullo y esto quiere decir que se pueden hacer bien las cosas y se puede perfeccionar. Y si hay quien dice que nuestra democracia es imperfecta, bueno, pues será perfectible siempre. Así es. Juan Carlos, tu punto de vista. Yo retomo el concepto del chairo de closet. Creo que la participación ciudadana amplia en esta elección se debió a los chairos de closet. ¿Y por qué salieron los chairos de closet a votar? Gracias a los opinólogos y comentócratas como nosotros que estamos aquí opinando, y gracias a que las estrategias de comunicación de los partidos opositores a Morena empezaron a tratar de permear en la opinión pública con las encuestas a modo de que la situación se estaba emparejando o de que la situación estaba a favor de las alianzas opositoras. ¿Eso qué provocó? Que los chairos de closet, que les da pena decir que apoyan al presidente, que no lo dicen públicamente para no ser reprimidos por quienes opinan distinto a ellos, para no ser censurados por los familiares, por los amigos, en los chats, en las redes sociales, en fin, que se te venga una andanada de comentarios negativos en tus redes sociales. Carlos, creo que eso provocó que saliera la gente a votar. Pero creció de los dos lados, ¿eh? Creció de los dos lados porque si no hubiera sido
una aplanadora como lo fue en 2018 y no lo fue. O sea, yo creo que salieron tanto estos que tú bien mencionas, chairos de closet, pero también salió una sociedad urgida de tomar responsabilidad en una elección que le atañe finalmente, porque no se trata de elegir un gobernador y hasta luego, no, se trata de elegir a quien va a conducir, en este caso, las riendas de una entidad, quien me va a representar en la Cámara de Diputados, quien va a estar en una alcaldía. Yo creo que también hubo parte de esa responsabilidad, Juan María. Y fíjate que yo, aparte de lo que está diciendo Juan Carlos, creo que hay muchos arrepentidos que salieron a tratar de decir, ya me equivoqué en el 2018, no me voy a equivocar ahora. Hay y muchos, ¿eh? Sí. Y también subrayarlo, hay mucha gente que ha sido afectada por este gobierno. Sí, claro. Tenemos 10 millones de nuevos pobres, cerraron 1 millón de empresas. Y cuando esos pequeños empresarios se dan cuenta de que en otros países recibieron créditos, apoyos, pues obviamente no van a simpatizar con este gobierno. Entonces, sí hay esas partes. Seguramente, como dice Juan Carlos, hay a quienes les da pena decir por quién están votando, pero también hay que abrir la puerta a aquellos que ya no quisieron volver a votar por lo que oliera a López Obrador. Esto también es un hecho. Y me parece que también tenemos que subrayar, Paco, que lo que sigue es, vamos a ver cómo se van a presentar las cosas para el país, porque seguimos con una situación crítica en la economía, seguimos con una situación crítica en el desarrollo social, en lo que estaba diciendo Maite. Maite está diciendo algo bien importante, y si no le dan todos los recursos al presidente de la República para terminar en tiempo o en los tiempos las megaobras que él ha estado impulsando, o sea, todo esto van a jugar en los próximos tiempos en otras coyunturas que vamos a estar viviendo muy, muy pronto. Así es. Rápidamente, ya hablamos del INE, de la participación, del buen trabajo del Instituto Nacional Electoral. Viene este tema de los litigios, de las impugnaciones, y ahí hay otro órgano que estará en el ojo del huracán, el Tribunal Electoral. ¿Qué esperar? Yo creo que el tribunal tiene un compromiso por lo que logró el INE. Hace 2-3 horas, Gastón García entrevistó a José Miguel Insulza, quien es una figura, y decía, el instituto pionero de esta democracia es el Instituto Nacional Electoral de México. Fue un reconocimiento total de los observadores internacionales al proceso encabezado por el INE. Me parece que ahora el tribunal tendrá que actuar en consecuencia para estar al nivel. Ya no puede estar abajito de lo que hizo el INE. Está celebrando 25 años ya, por cierto. Maite. Yo creo que tendrá que jugar a la altura. Nos da mucho miedo y todo el mundo habla de la judicialización de las elecciones. Esto pasa en todos lugares. Hay impugnaciones. ¿Por qué? Porque hay irregularidades o se argumentan irregularidades para ver si logramos en esa coyuntura revertir el proceso. A veces no es por convicción, sino por necesidad de que se diga que no nos dejamos, ¿no? No nos dejamos es muy importante en México y aplica en todo. A mí no me preocupa que haya, me preocupa el Tribunal Electoral porque no ha demostrado una gran independencia, de hecho ni siquiera una menor independencia. Entonces sí puede ser difícil la coyuntura. Vimos la actuación de la Fiscalía Electoral, de la Fiscalía de la República, la Fiscalía Electoral con José Agustín Ortiz Pinchetti, verdaderamente muy lamentable los discursos de don Agustín y que nos hacen ver que, bueno, no tenemos independencia en el Poder Judicial, no había independencia ni autonomía en el Poder Legislativo, y lo que buscó la ciudadanía en este momento, porque además tomó conciencia el ciudadano de que son importantes los equilibrios. Yo creo que nunca nos habíamos dado cuenta de lo que podía representar para nuestra vida cotidiana la falta de equilibrios en el Congreso y que en el Poder Judicial. Así es. Juan Carlos, un último apunte.
Sí, yo me quisiera quedar con el Tribunal Electoral que le canceló las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón en Michoacán y en el estado de Guerrero, cuando todo el mundo opinábamos que no, que iban a revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral y que el Tribunal Electoral se iba a someter a los designios del Ejecutivo Federal, pues actuó con independencia. Entonces esperemos que siga en esa misma lógica de actuar con independencia, a pesar de que pues uno de sus integrantes, el presidente, justamente está muy cuestionado. Así es, sin duda, Juan Carlos. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos en Para Opinar. El humor en este proceso electoral. De antemano les agradezco Juan María Naveja, Maite Noriega, Juan Carlos Zúñiga, como siempre, agradecido de su participación. Gusto. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias y gracias a usted por permitirnos llegar con la opinión, con el debate, con el comentario y usted se quede con la mejor decisión. Pásenla muy bien, vámonos ahora con Joely Ramírez.